Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a hablar de impuesto a las ganancias. Es un gran tema que abarca un montón de conceptos, pero vamos a tratar de, en estos pocos minutos, a mi criterio, hablar de lo que considero que es más importante para que tengan en cuenta y tengan un pantallazo general de lo que es el impuesto a las ganancias. Vamos a comenzar por el principio, que es por la definición. ¿Qué es el impuesto a las ganancias? El impuesto a las ganancias es un tributo, por supuesto, que grava los ingresos. ¿Los ingresos de quiénes? Bueno, de aquellas personas que por ley están alcanzadas, que son las personas físicas, las sucesiones indivisas, hasta que se dicte la declaratoria de herederos, las personas jurídicas y las personas que residan en el exterior, pero obtengan ingresos dentro del territorio argentino. Para las personas físicas y las sucesiones indivisas, las ganancias alcanzadas por el impuesto son aquellas que sean periódicas y que den origen de este modo a la permanencia de la fuente que la produce y a la habitualidad de la fuente que la produce. A esto se le llama, a este método, se le llama teoría de la fuente. Por lo tanto, si vos, por ejemplo, percibís una ganancia por alguna operación que realizaste, pero esta operación no es periódica ni habitual, entonces ese ingreso no va a estar alcanzado por el impuesto. Por su parte, las personas jurídicas determinan la ganancia gravada mediante la teoría del balance, la cual dice que queda gravado por el impuesto todo incremento patrimonial que se verifique durante el ejercicio fiscal. Hay algunas excepciones en este caso, en el caso de las empresas unipersonales, por ejemplo, los directores de sociedades o las profesiones liberales, oficios, administradores de SRL o síndicos, entre algunos otros que están enunciados en el inciso F y G del artículo 82 de la ley. En ese caso, estos ingresos no se consideran que son provenientes de una explotación comercial y por lo cual rige lo mismo que en el caso de las personas físicas, que es la teoría de la fuente. También me parece importante aclararles que la alícuota que se aplica en el caso de las sociedades y de los no residentes es siempre el 35%, independientemente de cuál sea el importe del ingreso, y en el caso de las personas físicas va a variar, dependiendo del importe, entre un 9% a un tope máximo de un 35%, manejándose siempre con una tabla, una escala que el fisco nos aporta. Bueno, también me parece importante, seguramente les puede pasar el preguntarse, bueno, ¿cómo sé si me corresponde o no me corresponde presentar impuesto a las ganancias? Claramente si sos un contribuyente que estás inscripto, como por ejemplo un responsable inscripto en el IVA, obligatoriamente está inscripto en impuesto a las ganancias. En ese caso no hay dudas de que debes presentar tu declaración jurada. Y bueno, la misma dará o no a pagar, pero tenés que presentarla. Ahora bien, si sos, por ejemplo, un trabajador en relación de dependencia, un jubilado, un pensionado, alguna persona que tiene algún tipo de cargo público, puede surgirle la duda de decir, bueno, ¿a mí me corresponde? ¿Tengo que presentar ganancias o no tengo que presentar? Bueno, si los ingresos que obtuviste durante el año calendario, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, fueron iguales o superiores a 1.500.000, en ese caso te corresponde llevar adelante una declaración informativa, una declaración jurada de ganancias informativa. Ahora bien, si el saldo de esa declaración te da saldo a favor o saldo a pagar, en ese caso vas a tener que inscribirte obligatoriamente en el impuesto y cargar toda la declaración jurada con un aplicativo un tanto más complejo, porque cuando la declaración es informativa, hay un aplicativo que es más simplificado y después hay un tanto más complejo para el caso ya de las declaraciones determinativas, que son aquellas que ya tienen un impuesto y es para las personas que están inscriptas en él. Otro tip importante para los empleados en relación de dependencia es que tengan en cuenta ingresar todos los meses y cargar aquellos conceptos que pretendan deducirse. En el servicio web CIRADIG se ingresa con quit y con clave fiscal, y tenés que cargar un formulario que es el 572, en donde, bueno, todos los conceptos que la ley contempla, si vos, tenés o pagás gastos, ciertos gastos puntuales, o tenés intereses hipotecarios, o tenés empleada doméstica, por ejemplo, podés deducírtelo del impuesto, pero tiene que estar informado
mediante este formulario. Esta información es remitida electrónicamente a tu empleador a fin de proveerle los datos necesarios que precise para retener lo que corresponda. Otro punto importante me parece que es el que sepan que el impuesto a las ganancias está dividido por categorías, es decir, no todos los ingresos son considerados del mismo modo. Dependiendo de dónde provenga el ingreso, va a pertenecer a una o a otra categoría. El impuesto a las ganancias contiene 4 categorías. La primera es la categoría número 1, que es la primera categoría, que es la renta del suelo. De aquí derivan, por ejemplo, la locación de inmuebles. Después tenemos las rentas de capitales. En este caso son todas aquellas, es la segunda categoría, y son todos aquellos ingresos que provienen del, depósito de capitales, créditos de dinero y demás. Después tenemos la tercera categoría, que es la explotación de las empresas, el beneficio de empresas, o los ingresos que provienen de empresas. Por ejemplo, las empresas unipersonales. Por ejemplo, los responsables inscriptos presentan su impuesto a las ganancias en base a la tercera categoría. Y por último está la cuarta categoría, que es la renta del trabajo personal, que se trata de aquellas rentas que provienen del desempeño de cargos públicos, trabajos en relación de dependencia, por ejemplo, también los servicios personales de socios de cooperativas, el ejercicio de profesiones liberales, el ejercicio y la dirección y la sindicatura de empresas, entre algunos otros. Bien, también me parece que es importante que sepan que cada categoría tiene un método de imputación diferente. La categoría número 1, o la primera categoría, se maneja con el criterio de lo devengado. La segunda categoría se maneja por el criterio de lo percibido. La tercera categoría se maneja con el criterio de lo devengado y la cuarta categoría se maneja con el criterio de lo percibido. Para los que no saben los conceptos, el criterio del devengado es aquel que considera que es ingreso y es gasto, aquellos que pertenecen, digamos, al periodo fiscal, sin importar si fue cobrado o pagado. Es decir, son aquellos derechos contraídos y aún no cobrados y aquellas obligaciones, digamos, asumidas y aún no abonadas. En el caso del método del percibido, considera lo contrario, es decir, va a ser ingreso o gasto perteneciente al periodo fiscal, digamos, en tratamiento, siempre que se hubiera efectivamente cobrado o pagado. Bueno, ahora vamos a hablar de lo importante, o sea, ¿qué puedo hacer para pagar menos impuesto a las ganancias? ¿Qué es lo que me puedo deducir del impuesto a las ganancias? La ley tiene 2 grupos importantes, por un lado las deducciones personales y por el otro las deducciones generales, que son conceptos que la ley permite que deduzca y que me deduzca y que de este modo baje el impuesto. No voy a hablar de montos puntualmente porque todos los años se modifican o se ajustan, con lo cual no es algo que permanezca y no me parece un dato relevante informar el importe exacto que en esta declaración nos vamos a poder tomar, pero sí que sepan qué conceptos se pueden tomar. En primer lugar, en el caso vamos a hablar de las deducciones personales primero. Nos vamos a tomar la ganancia no imponible. ¿Qué es la ganancia imponible? Es un valor fijado por el fisco por debajo del cual no se debe abonar impuesto. Después están las cargas de familia. Las cargas de familia uno las puede tomar siempre que la persona esté, digamos, la que reviste el carácter de carga, resida en el país y esté efectivamente a cargo del contribuyente y no tenga ingresos netos superiores al valor de la ganancia no imponible. Cualquiera sea su origen, esté o no sujeta a impuestos, si es superior a la ganancia no imponible, no se puede tomar la persona esa como carga de familia. ¿Quiénes son las cargas de familia? Bueno, la cónyuge o el cónyuge, los hijos, hijastros, siempre que sean menores de 18 años o que estén incapacitados para trabajar. Hay un monto
por cada uno, es decir, no es un monto único como en el caso de la cónyuge, sino por cada hijo uno se puede deducir un importe. Es importante que tengan en cuenta que si llevan adelante la tenencia de un menor o la patria potestad de un menor, mamá y papá, ambos pueden deducirse 50% de la carga del importe, digamos. Si, por ejemplo, el importe es 40.000, entonces 20 se va a poder tomar mamá, 20 se va a poder tomar papá. O pueden seleccionar como pareja que uno de los dos se deduzca el 100%. Después viene la deducción especial, que al igual que el impuesto a las ganancias es un mundo aparte, es bastante complejo el término de la deducción especial, pero les voy a dar un pantallazo a grandes rasgos. Es una suma que equivale al importe que resulte de incrementar cierta cantidad de veces la ganancia no imponible. Y esto se lo van a, según la ley, hay diferentes estadios, diferentes incrementos de la ganancia no imponible, y en este caso, bueno, si la incrementamos en una vez, se la van a poder tomar aquellos que tengan ganancias de tercera categoría, siempre y cuando desarrollen actividades dentro, digamos, de su propio negocio. No, dentro en este caso, esta ganancia, esta deducción especial, no se la van a poder tomar aquellos empleados en relación de dependencia que desempeñen cargos públicos, que sean jubilados o pensionados, porque para ellos hay otra deducción que es un tanto mayor. El próximo estadio de la deducción especial es cuando se trate de nuevos emprendedores o nuevos profesionales, siempre y cuando estos tengan al día el pago de autónomos o en el caso de que, bueno, paguen algún tipo de caja jubilatoria, bueno, tengan al día esos pagos. Y por último, el importe mayor es para las ganancias que provengan del desempeño de trabajos en relación de dependencia, cargos públicos, jubilaciones, pensiones, retiros y subsidios, cuando tengan origen obviamente en el trabajo personal. Bien, bueno, estos serían las cargas, las deducciones, perdón, que se pueden tomar, deducciones personales. Ahora vamos a hablar de las deducciones generales. Las deducciones generales son aquellas que me permiten obtener, mantener y conservar la ganancia gravada por este impuesto. Entonces, lo que nos vamos a poder tomar como deducción general, yo voy a dar un pantallazo general de conceptos. Podemos tomarnos intereses de deuda, primas de seguro de vida. Ojo que las primas de seguro de vida este año actualizaron el valor. Antes eran igual a los gastos de sepelio y este año se incrementó el valor, en el caso de las primas de seguros de vida. Bueno, también nos podemos deducir gastos de sepelio, donaciones a los fiscos nacionales, provinciales o municipales, incluso tratándose, por ejemplo, de donaciones para campañas electorales. También, por ejemplo, el pago de autónomos, las contribuciones o descuentos, bueno, por fondos de jubilación o de retiro, pensiones o subsidios, amortizaciones de bienes inmateriales cuando tengan un plazo de duración limitada, como por ejemplo pueden ser las patentes, las concesiones, o todo activo que sea similar a esto. También las cuotas las coberturas médicas, el pago, digamos, de las prepagas, los honorarios por atenciones con personal médico. En ese caso, les doy un ejemplo, te vas de vacaciones, vas a un lugar a atenderte, no atienden tu prepaga, no atienden tu obra social, tenés que pagar la consulta, bueno, ahí puedes solicitar una factura y esa factura te sirve para descontarte de ganancias. Es súper importante que todos estos conceptos que yo estoy mencionando guarden los comprobantes, porque si el fisco tal vez considera que hay algún concepto que no le cierra del todo, puede solicitar el comprobante que respalde esta deducción que te estás tomando. También en el caso de que tengas alquileres, podés tomarte el 40% de las sumas pagadas en concepto de alquiler.
siempre que se trate de un inmueble de casa-habitación. Si es un comercio, no, tiene que ser el lugar donde vos vivas. Y siempre que, bueno, el límite es hasta la ganancia no imponible, y es muy importante que tengan en cuenta que no pueden ser titulares de un inmueble. Por ejemplo, yo me quiero tomar el 40% porque vivo en una casa, porque alquilo una casa, pero tengo un departamento a nombre mío. En ese caso no voy a poder tomarme ese 40% de las sumas que pagué en conceptos de alquileres porque tengo a mi nombre una propiedad. También vas a poder deducirte los aportes correspondientes a planes de seguro privado, los intereses de créditos hipotecarios, hasta la suma de 20.000 pesos, es decir, si vos tenés créditos hipotecarios, todos los meses cargas los intereses y bueno, hasta 20.000 pesos vas a poder deducírtelo. Y también si sos empleador de personal de casas particulares, es decir, si tenés empleada doméstica y te corresponde pagar impuesto a las ganancias, y por supuesto tenés a tu empleada doméstica como corresponde en blanco y pagas sus contribuciones patronales, puedes deducirte lo que le abonás en concepto de remuneración y lo que le abonás en concepto de contribuciones patronales hasta también la ganancia no imponible como límite y siempre que lo tengas declarado en el formulario 572, que es el formulario de CIRADIP que les mencioné anteriormente. Bueno, bien, creo que no me olvidé de ninguna de las deducciones que pueden tomarse. Para ir finalizando, me parece importante tocar un tema que cuando estaba armando un poco esto, hablé con una colega, amiga, y bueno, y vimos que tal vez era importante mencionarlo porque se da por alto y es uno tal vez de los puntos más importantes o incluso el más importante que la declaración en sí, que es el monto consumido. El monto consumido conceptualmente está integrado por los gastos personales y de sustento del contribuyente y de aquellas personas que, revisten el carácter de carga de familia o de personas que están a cargo de este contribuyente. Incluye el supermercado, la vestimenta, las expensas, la luz, los gastos, digamos, para vivir en general, el transporte, el automóvil, las vacaciones, dentro y fuera del país, en el caso de que se abone un alquiler, el alquiler, la cuota del colegio si es que tienen hijos. Bueno, y la determinación del mismo se obtiene por diferencia entre la ganancia y las variaciones que experimenta el patrimonio. Como contadora, el sistema automáticamente tira ese consumido, pero es responsabilidad de nosotros como profesionales evaluarlos contra toda la documentación, por eso los contadores pedimos un montón de documentación, contra la documentación que nos da el cliente, para ver que exprese o que realmente se exteriorice la razonabilidad de los ingresos y del estilo de vida del cliente. Bueno, así que nada, me parece importante que sepan un poco qué es el monto consumido, que por ahí lo ven o lo sienten mencionar, pero no saben de qué se trata, o tal vez no entienden por qué los contadores pedimos tanta documentación. Bueno, es para poder justificar de manera responsable y razonable, por sobre todo, para no tener ningún problema futuro, porque no hay relación entre lo que el estilo de vida o tal vez los gastos que uno tiene, lo que se refleja, porque el fisco tiene información de todos los movimientos, frente a los valores que da la declaración. Bueno, dicho esto, para cerrar, vamos a ver cuáles son las fechas de presentación este año de la declaración jurada. Vamos a hablar un poco de cómo ingresamos el impuesto y por último, de los anticipos. Bueno, la fecha para presentar la declaración jurada, como siempre, es con la terminación de tu último número del quit. La primera fecha de presentación es el 24 del 7, la próxima es el 27 del 7 y la última el 28 del 7. Este año se prorrogó porque era para junio, pero se lo prorrogaron para fines de julio. El impuesto se ingresa como todos los impuestos de AFIP mediante BEP o volante electrónico de pago, en donde puedes elegir el modo de pagarlo, si es por interbanking, por pago mis cuentas, por RedLink. Eso se lo confirmas a tu contador y te emite fácilmente el BEP. Después, por último, me parece importante mencionar los anticipos,
muchas veces nosotros tenemos que dar la noticia de que tienen que pagar anticipos. Bueno, el anticipo son pagos a cuenta, el cálculo se realiza mediante el impuesto determinado, menos las retenciones, y eso con eso obtenemos un valor. En el caso de las personas físicas, a ese valor se le aplica un 20%, y de ese modo vamos a obtener el importe, porque en el caso de las personas físicas y asociaciones sin divisa, son 5 anticipos iguales que se ingresan, que es el 20% de este valor que se obtiene. Si ese valor que se obtiene esto es tanto para las personas jurídicas como para las asociaciones sin divisa. Si el valor que se obtiene es inferior a 1.000, entonces no corresponde ingresar anticipos. Si es igual o superior, sí corresponde ingresar, superior, porque si es igual o inferior no corresponde. Si es superior, corresponde ingresar anticipos. En el caso de las personas físicas o asociaciones sin divisa, como les dije, son 5 anticipos iguales que se ingresan los meses de agosto, octubre, diciembre, febrero y abril. Y en el caso de las personas jurídicas son 10 anticipos. El primero, al valor que se obtiene, se le aplica el 25%, y los siguientes 9 anticipos se le aplica el 8,33%. O sea, el primer anticipo es diferente y los 9 anticipos siguientes son iguales. Y se deben ingresar a partir del mes siguiente al del vencimiento de la declaración jurada. Bueno, creo que traté de hacer el mejor resumen que pude, tratando de considerar todos los conceptos. Faltan un montón, seguramente hay un montón de temas más por tocar. Es súper interesante el impuesto a las ganancias, pero bueno, lo importante es que más o menos tengan un pantallazo. Por supuesto, cualquier duda que les surja, pueden consultarnos. Lo mismo si hay algún tema dentro de impuesto a las ganancias que les interesaría saber y no lo toqué en esta transmisión, me lo pueden consultar y lo podemos abarcar. Bueno, espero que, como siempre les digo, haya sido de gran utilidad y nos vemos en el próximo encuentro.